Listo. Ante todo, buenas noches con los conectados. El día de hoy vamos a dar inicio a la presentación del libro del profesor Roberto Gargarella titulado El derecho como una conversación entre iguales, ¿qué hacer para que las democracias contemporáneas se abran por fin al diálogo ciudadano? Para ello, vamos a contar con la participación, asimismo, de tres panelistas, entre los que se encuentra el doctor Juan Manuel Sosa Sacio, la doctora Betsabe Marciani y la doctora Pilar Pretel. La dinámica del evento va a ser una breve presentación de los principales postulados del libro que nos convoca ahora y seguidamente la participación de los panelistas, quienes darán algunos alcances o algunas preguntas o comentarios respecto al contenido de la obra. Para ello, sin mayor preámbulo, pues daré una pequeña introducción del libro del profesor Roberto Gargarella para que nos podamos colocar un poco en contexto el marco en el cual se circunscribe esta obra. Para ello será necesario remitirnos a algunos acontecimientos de fines de 2019 en Chile, las protestas ocurridas a fines del año pasado incluso en nuestro país, otras innumerables manifestaciones alrededor del mundo que nos han llevado a cuestionar no solo los gobiernos de turno que detentan el poder, sino al sistema constitucional y los regímenes democráticos en general, en el que las protestas fueron en ese entonces el mecanismo para canalizar aquello que el profesor Gargarella denomina el hastío, la fatiga de la ciudadanía, que parece harta de las instituciones y que está exhausta de sus representantes, y que ha desembocado, como en el caso chileno, en una constituyente que reescribe un nuevo pacto que probablemente sea uno más igualitario que el anterior, ¿no? La demanda ciudadana en las sociedades latinoamericanas en general ha tenido un origen común que tiene que ver con las reivindicaciones participativas por una mayor inclusión en la toma de decisiones, ya que pese a las delimitaciones jurídicas que están dadas por el derecho y las posibilidades interpretativas del mismo, se ha dejado fuera no solo a las poblaciones históricamente excluidas, como es el caso de los pueblos indígenas y otras poblaciones minoritarias, sino también a quienes vieron como ajenas ciertas problemáticas sociales en general. En ese marco es que deviene necesario repensar el derecho, el sistema político en general y los mecanismos que se pensaron para la intervención ciudadana en la toma de decisiones, dejando de lado solo la participación activa a través del voto como las que empoderen a la ciudadanía en general. Sin mayor preámbulo, en este contexto, el libro El derecho como una conversación entre iguales, ¿qué hacer para que las democracias contemporáneas se abran por fin al diálogo ciudadano del profesor Roberto Gargarella, resulta ser un texto que aborda no solo esta problemática como un fenómeno, sino que plantea frente a ella algunos desafíos que permitirán repensar mejor las crisis de las democracias actuales y cómo éstas desde el constitucionalismo pueden ser contrarrestadas o fortalecidas según corresponda. En esa medida, en el escenario peruano resulta necesario desarrollar y abordar esta discusión a través de la presentación de este libro, cuya principal temática coincide con los fines, desafíos y retos que requieren actualmente mayor reflexión en las democracias de la región, incluida la peruana, discusión que asimismo es promovida e impulsada a través de constitucionalismo crítico. A continuación, realizo la presentación del profesor Roberto Gargarella y le doy paso para que pueda realizarnos una breve presentación de los alcances del libro que el día de hoy nos convoca. El profesor Roberto Gargarella es abogado y sociólogo de la Universidad de Buenos Aires y doctor en Derecho de la misma universidad y de la Universidad de Chicago, con estudios postdoctorales en el Balliol College de la Universidad de Oxford, profesor de Teoría Constitucional y Filosofía Política en la Universidad Torcuato Di Tella y de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires. Ha sido visitante, profesor e investigador en las universidades de Bergen y Oslo, en la Universidad Pompeu Fabra, en New York, en Columbia, en New School y Harvard. Y dentro de los extensos reconocimientos que ha recibido a lo largo de su carrera, ha recibido las becas como John Simon Guggenheim y Harry Frank
Guggenheim y ha publicado varios libros sobre teoría constitucional y filosofía política, entre los que se encuentran La justicia frente al gobierno, Las teorías de la justicia después de Rawls, Los fundamentos legales de la desigualdad y El derecho a protestar, el primer derecho, entre otros libros, entre ellos el que el día de hoy nos convoca. Sin mayor preámbulo, le doy el pase al profesor Roberto Gargarella, sin antes manifestarle nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación por parte de Constitucionalismo Crítico y por permitirnos traer a la realidad peruana esta importante discusión que plantea en su libro y que ha venido desarrollando a lo largo de su carrera. Buenas noches, profesor Roberto, y pues adelante. Bueno, muchísimas gracias y también te agradezco por la presentación y por el resumen que es apropiado en cuanto a los intereses que movieron al libro, y me parece también que has acertado en, o al menos a mí me interesa en la presentación que has hecho, de vincularlo a la realidad contemporánea de América Latina y de países como Perú o como la Argentina, que creo que como la mayoría de los países de la región, y me animaría a ir más allá de la región, pero me quedaré aquí, compartimos dificultades comunes en cuanto a cómo vemos organizado el sistema institucional. Yo creo que países como Perú tal vez radicalizan un problema, pero que es un problema que tenemos todos, que es el de mirar hacia la clase dirigente y ver allí como funcionarios que nos resultan ajenos, en muchos sentidos extraños, y en donde la idea del abuso, la idea de estar tomando ventaja digamos, de los privilegios y de las posibilidades que le dan los cargos, son comunes, y yo creo que el libro, digamos, arranca efectivamente de esa preocupación, de ver que no se trata de que azarosamente, en una etapa más común, contemporánea, tantos países en el mismo momento padecen, se sienten, digamos, víctimas de esa misma situación de déficit, ¿no? De mirar a la clase representativa y no sentirse representados, de mirar el sistema de toma de decisiones y no sentirse partícipes, de mirar el sistema de frenos y contrapesos y ver que esa maquinaria no funciona. Entonces, me interesó en el libro, y esa es un poco la motivación, mostrar que más allá del hecho obvio de que existen representantes corruptos y políticos que no funcionan bien y dirigentes poco formados, también hay, y yo diría fundamentalmente hay, problemas estructurales que tienen que ver, no exclusivamente, pero también tienen que ver con nuestro sistema institucional constitucional. Y en ese sentido también una aclaración: el libro no pretende como sobreestimar el peso del derecho y de la Constitución, como si todo surgiera de ahí y todas las soluciones estuvieran allí, reformando la Constitución o cambiando el sistema institucional, pero sí, digamos, reconocer que parte de los problemas se originan allí y parte, digamos, de las soluciones pueden estar allí, aun cuando no son claras cuáles pueden ser las soluciones. Pero, y aquí también, digamos, yo creo que el libro tiene una pretensión que es no de un optimismo ingenuo, porque el libro yo creo que es muy pesimista en muchos sentidos, pero sí mostrar algunos desarrollos más recientes que vemos aparecer aquí y allí en forma de encuentros asamblearios, digamos, de movimientos sociales, de marchas masivas como las que ha tenido el feminismo, como el caso del Me Too, como el caso de Ni Una Menos en la Argentina, como las marchas en relación con el aborto, etcétera, hablan de algo que es una apetencia compartida, que es entonces no solamente una crítica común, tal vez poco articulada, pero una crítica común a cómo están funcionando nuestras instituciones, sino también una demanda compartida acerca de que la salida, de algún modo, tiene que ser una salida más inclusiva, una salida que nos dé a nosotros ciudadanos un lugar más protagónico en el proceso de toma de decisiones, ¿no?
Y bueno, y allí, en ese sentido, el libro desarrolla un ideal regulativo, que es el de la conversación entre iguales, y que tiene que ver con todo un movimiento que uno reconoce contemporáneamente en el derecho constitucional en particular, y que a veces se le hace referencia como el giro deliberativo, como, digamos, el momento en que el constitucionalismo comienza a tomar en serio esta idea de la deliberación, del debate, etcétera, que yo, digamos, presento en el libro como la idea de la conversación entre iguales. En el libro utilizo como modelo, como ejemplo de referencia permanente, eh, un ejemplo que tiene algo que ver con la vida real o con un pacto que fue el pacto del Mayflower, que es un poco el pacto que está detrás de la fundación de los Estados Unidos, con la llegada de los colonos, escapando, digamos, de Inglaterra por situaciones de persecución religiosa y decidiendo juntos, digamos, las reglas de la nueva vida. En el libro yo tomo una versión, digamos, que tiene parentesco con ese ejemplo, que es el de inmigrantes llegando a la tierra prometida, o llegando a la tierra que van a trabajar, digamos, y acordando en el barco las reglas que van a regir ese trabajo en común, ¿no? Reglas acerca de cómo trabajar, cómo distribuir las cargas, cómo distribuir los beneficios, etc. El ejemplo para mí tiene interés, más allá de que remite a situaciones reales, como la del Mayflower o como la de tantos grupos de inmigrantes que llegaron a mi país u otros, eh, por, porque ayuda a asentar algunas intuiciones que a veces dejamos pasar de largo o que jurídicamente le prestamos menos atención que la debida. Es más, yo diría, intuiciones que la doctrina jurídica ha ayudado a enterrar y a dejar de lado. ¿Qué tipo de intuiciones? Bueno, la intuición de que ha sido muy común y es perfectamente probable que una comunidad de personas con formación distinta, con orígenes diversos, con ideales diversos, se sienten y pacten, digamos, las reglas compartidas, como ocurrió tantas veces, que ese tipo de pacto es un pacto finalmente jurídico y que tiene mucho que ver con el tipo de pacto que una constitución representa, que es el establecimiento de las reglas que van a organizar la vida en común, o puede ser las reglas y los principios que van a organizar la vida en común. Y también es interesante para mí el hecho de mostrar que ese pacto es celebrado luego de una discusión, de una conversación entre personas que pueden tener algunos una gran formación y otros ninguna, que algunos pueden ser analfabetos, que otros pueden ser trabajadores manuales sin ningún interés por el derecho, pero todos pueden pensar los principios básicos y las reglas básicas de cómo organizarse. En el ejemplo que yo doy, digamos, era, digamos, esto, por ejemplo, de, bueno, ¿cómo vamos a distribuir las riquezas que vayamos obteniendo, el dinero que obtengamos de la venta de lo que cosechemos, o cómo vamos a establecer los días de descanso, cómo vamos a distribuir las cargas, digamos, en la cocina, en la preparación de los alimentos compartidos. En el Mayflower, en el pacto del Mayflower, eran inmigrantes pensando en también principios fundamentales, como el principio de tolerancia religiosa, como el principio de respeto a las ideas diversas. Esto es, personas de cualquier formación que ante dificultades comunes, ante problemas comunes, deciden, piensan, reflexionan acerca de cuáles son las reglas y los principios que van a regir su vida futura. Entonces, primera cosa importante es esta, ese pacto es un pacto constitucional que tiene muchas raíces históricas, que tiene muchas referencias históricas y que puede ser perfectamente celebrado por personas con visiones distintas y con formación muy distinta. El tema, digamos, subrayo y dejo anotado a pie de página porque es muy importante, no es un tema inocente
en relación con la literatura dominante en la vida jurídica regional. Cuando uno piensa, por ejemplo, en muchos de los mejores autores que más impacto tienen en la vida jurídica de la región, pienso en un autor de mis favoritos, que puede ser Ferrajoli, pero un autor en el que digamos, parte como elemento fundante de su visión, de su filosofía del derecho, la distinción entre cuestiones de democracia y cuestiones de derechos, entre cuestiones constitucionales fundamentales y cuestiones democráticas. Para él, todo lo que tiene que ver con los derechos fundamentales es algo ajeno a la construcción democrática, es algo distinto, separado de la decisión democrática. A la democracia le corresponde otra cosa, nada de lo que tiene que ver con lo importante, con lo verdaderamente importante, que es de los derechos, que en todo caso queda en manos de jueces, técnicos, expertos, profesionales. Esa reflexión, tan común en la doctrina contemporánea en América Latina y tan influyente en los tribunales, aún los tribunales, digamos, como la Corte Interamericana, es desafiada por el ejemplo que establece el ideal regulativo del libro, porque allí se dice, contra lo que esta visión viene afirmando, que es una visión además muy extendida dentro de mis colegas en la región, el ideal de la conversación entre iguales contra esa visión viene a decir, las cuestiones de derechos no están separadas de las cuestiones democráticas, no están separadas ni deben ser separadas de la reflexión democrática. La reflexión democrática es la que debe ser dueña de esa decisión sobre el contenido de los derechos que tenemos. ¿Por qué? Porque los derechos deben ser vistos no como planetas que están allá afuera, a los que accedemos a través de, o acceden los expertos a través de aparatos sofisticados, ya sea aparatos intelectuales, ya sea grandes telescopios, ¿no? Que nos permiten detectar lo que está allá afuera y que debe ser protegido por ellos y no por nosotros los comunes mortales. No, por el contrario, los derechos son no esos planetas que están allá afuera, sino creaciones humanas, colectivas, que surgen de nuestro mirar atrás en la historia y de reconocer la cantidad de tragedias que nosotros hemos creado, de aquellos hechos de los cuales nos avergonzamos históricamente porque vemos que los repetimos insistentemente. Entonces, frente a eso, por ejemplo, cada vez que llega un nuevo gobierno, persigue al opositor, declaramos en voz alta, y eso lo establecemos en la Constitución, no queremos que esto ocurra más, y entonces, por ejemplo, aseguramos que se protegerá la expresión del crítico, del disidente, o protegeremos el derecho de manifestación, etc. Ese derecho es un derecho creado por la comunidad democrática, mirando hacia atrás y pensando en la historia, y pensando en los horrores históricamente cometidos. Entonces, no son derechos que se encuentran, digamos, a partir de la reflexión intelectual de tratar de advertir qué es lo que está allí afuera nuestro, ¿no? Son producto de la deliberación democrática. Entonces, toda la doctrina que viene insistiendo en la separación de las cuestiones de derechos y las cuestiones democráticas, yerra, desde este punto de vista ideal, en el reconocimiento de algo que es históricamente diferente. Al respecto, una nota al pie, digamos, Carlos Nino, de quien yo he sido discípulo y del que he aprendido mucho de lo que pienso, digamos, en la primera línea de su fantástico libro Ética y Derechos Humanos, que yo creo que es su libro más importante, la primera línea del libro dice, los derechos humanos son la principal creación de nuestro tiempo. Y esa sola idea es desafiante respecto de ese estado de cosas doctrinario que, como les contaba, creo que es dominante en la región, que piensa los derechos humanos como hallazgos, ¿no? Que deben estar bajo la custodia de jueces expertos y lejos de las manos, digamos, arrebatadoras de la ciudadanía común. Entonces, ese es un punto importante que nos ayuda a pensar el ejemplo de la conversación entre iguales y el ejemplo de los inmigrantes. Pero también, por ejemplo, la interpretación constitucional, digamos, que va en el mismo sentido. La interpretación constitucional debe y merece verse como una tarea que nos corresponde a todos y en la cual, por supuesto, los jueces, desde su lugar de experiencia y de conocimiento, van a participar, pero van a participar como vamos a participar todos nosotros, en todo caso, digamos, desde una posición
especial que tienen y que le asignamos, no porque ellos sepan lo que nosotros no, o tengan derecho a decidir lo que nosotros no, sino por una cuestión de división del trabajo, porque no podemos estar todos juntos, todo el tiempo decidiendo todos los asuntos. Entonces, está perfecto que hagamos una división del trabajo y que asignemos la resolución de conflictos a un grupo de profesionales, pero no porque ellos sean los que deben estar encargados de ese tipo de reflexión y no nosotros. Entonces, la interpretación constitucional también es una tarea que corresponde a todos. En el ejemplo, yo decía, si imagínense que, no sé, a las 2 semanas de estar trabajando la tierra y comenzando a desarrollar nuestra vida en común, reconocemos que cuando nosotros vamos a descansar todos los domingos, una persona sigue trabajando o otra persona quiere descansar el sábado porque por razones religiosas no puede trabajar ese día. Bueno, digamos, a lo mejor entonces a las 2 semanas, a los 2 años, a los 10 años de que estamos viviendo bajo reglas comunes, reconocemos que hemos cometido una falla porque no hemos visto determinado problema o no hemos sabido entender determinada dificultad o no se nos ha presentado una situación en la que ni siquiera habíamos estado reflexionando y eso tal vez nos obliga ya sea a cambiar la regla, y otra vez somos nosotros los dueños de las reglas, o nos obliga a repensar los principios con los que entendemos esas reglas para poder acomodar preocupaciones que todos tenemos, como por ejemplo, ¿qué vamos a hacer frente a esta persona que necesita descansar el sábado por razones religiosas? Otra vez, entonces, la idea es, la tarea de la interpretación constitucional, como la tarea de la reforma constitucional, es una tarea compartida, es una tarea que nos corresponde a todos, en la que todos tenemos algo importante para decir. Y aquí también, digamos, aquí hay, es esencial en el libro y es esencial en la mirada que está desarrollándose en el libro, digamos, lo que se llama un principio mileano, un principio vinculado con la filosofía de John Stuart Mill, la idea, la intuición de cada persona es el mejor juez de sus propios intereses, la idea de que no solamente que todos merecemos discutir entre iguales, sino que si perdemos algún punto de vista, esa es una pérdida relevante, aunque sea que hemos perdido el punto de vista de una persona iletrada, y poco educada, poco formada, poco interesada en la política. ¿Por qué? Porque cualquiera de esas personas, dependiendo del asunto, puede tener algo decisivo para señalar. Uno de los ejemplos que también menciono en el libro, podría presentar miles de ejemplos relacionados, pero he tomado uno, digamos, adicional, que juega un papel también muy importante dentro del libro, es el ejemplo del debate que se diera en la Argentina en el año 2018 en relación con el aborto. Y yo recuerdo esos debates, digamos, que bueno, hubo una parte de esos debates interesante que fue organizada desde la legislatura nacional y que se abrió a la escucha de voces muy distintas. Y yo creo que, digamos, no me equivoco al decir que algunos de los testimonios más decisivos en esos debates legislativos, debates que además estuvieron sobre todo y principalmente en las calles, pero en esos debates legislativos, cuando se abrió la legislatura a escuchar voces distintas, algunas de las voces más importantes, yo recuerdo en particular, una niña de edad escolar que había sido violada y que comentó, digamos, la travesía que implicó, el viacrucis que implicó, digamos, una situación de aborto para una niña que no sabía ni siquiera qué era lo que le estaba pasando. Y ese testimonio podía ser de una persona no formada, una persona no adulta, una persona poco educada, una persona poco articulada, pero sin embargo en los hechos fue decisivo para que muchísima gente, no sé si cambiara de opinión, pero sí matizara de modo decisivo su opinión. Y eso es simplemente una reafirmación de un hecho importante y es ese principio emiliano de cada uno es el mejor juez de sus propios intereses. Y cada voz que perdemos es una voz relevante que implica un costo significativo para la imparcialidad que queremos que tenga la decisión final. Y aquí también un punto que es relevante para la realidad peruana y la realidad de muchos de nuestros países hoy, y es bajo esta idea de que la voz relevante en la construcción de la decisión colectiva es la de todos los ciudadanos,
la de todos los ciudadanos interviniendo en esa conversación tanto como sea posible, eso implica decir también algo relevante, insisto, para realidades como la de Perú o la de Argentina, y es que participar en el debate público referido a la creación o reinterpretación de nuestras normas comunes no implica o no se reduce meramente a el escribir un artículo en un periódico o presentar un artículo en una revista doctrinaria o levantar el dedo en una asamblea legislativa como legislador o escribir una decisión judicial. No, también la protesta en la calle, las manifestaciones, las protestas desorganizadas, las protestas ruidosas, las protestas molestas, pueden tener algo importante para decir y normalmente son ejemplos de situaciones de personas, de colectivos que no están allí para molestar porque tienen ganas de pasar una noche bajo el frío, digamos, en las calles, sino que están allí porque no encuentran un medio institucional apropiado para presentar su crítica respecto de cómo el poder establecido está tratándolos en términos de los derechos típicamente constitucionales que le corresponden. Esto no quiere decir que el que protesta tiene razón, ni que el que protesta, digamos, debe concedérsele lo que quiere. Lo que quiere decir es que, de modo muy habitual, las protestas, sobre todo las protestas continuas, estables en el tiempo, de personas con dificultades de acceso a los foros públicos, son eso, son las protestas suelen ser expresiones de grupos de individuos que tienen dificultades muy especiales para hacer escuchar a las autoridades el tipo de desacuerdos que tienen respecto de cómo están tratándolos en relación con los derechos constitucionales que les corresponden. Por ejemplo, porque no se les asigna los derechos sociales que la Constitución les asigna, porque no se les respeta los derechos de vivienda o de asistencia sanitaria o de educación que la Constitución les reconoce, etcétera, etcétera. Entonces, allí también hay un punto relevante. El último punto que mencionaría tiene que ver con algo que también es muy crucial en el libro, y es cómo nuestras instituciones representan hoy lo que yo llamo algo así como un traje chico, digamos, que fue diseñado para una sociedad que ya no está, y diseñado a partir de un modo de pensar, digamos así, de una filosofía política que hoy en todo caso repudiamos, ¿no? Y eso es algo a lo que también le doy bastante importancia en el libro, y que tiene que ver con lo que yo llamo, digamos, que la sociología política y la filosofía política de nuestras constituciones, ¿no? Yo digo y esto es un punto que yo creo que puedo generalizar para todos los países americanos, a partir de lo que conozco del constitucionalismo regional, y es que nuestras constituciones fueron diseñadas a partir de una sociología política, a partir de la idea de una sociedad que ya no existe, ¿no? La típica visión era, bueno, existen, digamos así, 2 o 3 grupos importantes, homogéneos internamente, que se disputan entre ellos, y que van a estar siempre ahí, digamos, en el imaginario, ricos y pobres, propietarios y no propietarios. James Madison en Estados Unidos decía eso, digamos, en su texto más importante e influyente, el Federalista 10, siempre habrá ricos y pobres, propietarios y no propietarios, comerciantes y artesanos, y esos son los grupos en los que toda sociedad se va a dividir. Bueno, lo cierto es que desde hace mucho tiempo, el dato que todos reconocemos es que esa sociedad que ellos describían no tiene nada que ver con las nuestras. Esas sociedades divididas en pocos grupos, homogéneos internamente, ya no existe. Nuestra sociedad está dividida en infinitos grupos, internamente heterogéneos, al punto que no solamente que los grupos son heterogéneos en el sentido que uno no puede hablar de los indígenas, porque hay infinidad de grupos dentro de las comunidades indígenas, digamos, con visiones muy distintas, sino que cada persona es muchas cosas a la vez. Entonces, es muy difícil representar a alguien como en un momento se pensó que se lo podía representar. En un momento se pensó que, bueno, aquí están los obreros. Bueno, entonces habrá un partido de los trabajadores, un partido socialista, un partido, digamos, de la clase industrial.
ahora, digamos, está claro para todos nosotros, no solamente que vivimos en sociedades diversas y multiculturales, sino que cada persona es muchas cosas a la vez. Entonces, el obrero no es solamente, ni merece ser representado básicamente o fundamentalmente a partir de una dimensión, que es, por ejemplo, su vínculo con el trabajo, ¿no? Este es obrero. No, porque también puede ser vegano, también puede ser gay, también puede ser proabortista, también puede ser ecologista, puede ser miles de cosas al mismo tiempo. Entonces, la idea de que va a ser representado por una faceta implica decir que mucho de lo fundamental de esa persona no va a estar, no va a encontrar expresión. Y eso simplemente con lo que quiero decir es que se pensó un parlamento, un legislativo, para una sociedad que ya no está, para una sociedad que no solo era más chica en número, eso es obvio, sino una sociedad que era más homogénea, una sociedad dividida en pocos grupos, una sociedad, digamos, más pequeña en todo sentido. Entonces, esa sociedad desapareció frente a la realidad de nuestras sociedades multiculturales. Y el otro punto, digamos, que también radicalmente cambió, es lo que yo llamo, y con esto voy terminando, la filosofía política. Es un dato que todas nuestras instituciones, si uno mira, por ejemplo, los debates de los hermanos Gálvez en Perú, o de Bartolomé Herrera en Perú en 1860, digamos, los debates constituyentes fundamentales eran debates que estuvieron llevados adelante por personas con convicciones naturalmente, yo diría, o muy habitualmente elitistas. Y yo no presento esto como una acusación, es un hecho. Digamos, en los debates constituyentes norteamericanos, argentinos, peruanos, etc., había una idea, digamos, muy, digamos así, de desconfianza democrática, como le llamo. Bueno, yo diría, no se trata de ajustar cuentas con el pasado y señalar acusatoriamente a nuestros padres fundadores. Se trata de reconocer que esa retórica elitista no fue simplemente una retórica que se disolvió en el aire con el paso del tiempo. Es una retórica que se incrustó en instituciones, es una retórica que se tradujo en instituciones. Por ejemplo, para tomar un caso muy relevante, todas nuestras estructuras judiciales son hijas de una visión según la cual un grupo de técnicos debe ocuparse del cuidado fundamental de la Constitución, porque todo el resto no está capacitado para hacerlo. Esto es, entonces, la visión elitista que era común en nuestros padres fundadores no fue simplemente una visión que hoy miramos y repudiamos, ¿no? La verdad es eso, si hoy leemos los debates constituyentes en Argentina, en Perú, en Colombia, en Estados Unidos, eran debates que en un sentido son interesantes siempre, pero también como que dan vergüenza en cuanto a ese contenido elitista que mostraban. Bueno, eso no fue simplemente retórica, sino que eso tenía que ver con un modo de entender la imparcialidad, un modo de entender la toma de decisiones racional. Entonces, se asumía que la intervención mayoritaria significaba irracionalidad. Se asumía que la intervención mayoritaria implicaba pérdida de imparcialidad. Entonces, se asumía, por el contrario, que la racionalidad y la imparcialidad tenía que ver con la reflexión individual aislada de uno o de unos pocos, ¿no? Lejos de las influencias mayoritarias. Ese es el modo en que se pensaba, y eso se tradujo en, por ejemplo, el tipo de arreglos institucionales propios de nuestros poderes judiciales. O la concentración de autoridad en el presidente. Eso tenía que ver también la idea de que uno, como decía Hamilton, digamos, si lo cito de memoria, pero básicamente esta es la idea, digamos, no va a ser distraído por la diversidad de visiones que es propio de la ciudadanía, ¿no? Entonces, la elección de un ejecutivo unicameral tenía que ver básicamente con el que se asumía que la visión mayoritaria definida, por ejemplo, en asambleas, implicaba pérdida de imparcialidad, implicaba parcialidad, implicaba irracionalidad, implicaba impulso, implicaba cosa que no se le adjudicaba en cambio a la élite. Con lo que quiero decir, y con esto termino, digamos que nuestras instituciones están fundadas también, no solamente en una sociología política que ya no compartimos, una sociedad que ya no está más,
sino también una filosofía política que hoy en todo caso yo diría repudiaría. Entonces, tenemos instituciones que en parte nos quedan chicas y en parte, digamos, miramos y no entendemos para qué sirve esa parte. El cuerpo, digamos, social ya no entra y no entendemos por qué se lo diseñó del modo en que se lo diseñó o decimos debió haber sido diseñado de otro modo. Entonces, yo llamo a esa situación una situación de disonancia democrática, digamos. Quedaron las instituciones para una sociedad que ya no está y diseñadas a partir de una filosofía que hoy repudiamos. Entonces, ahí yo he puesto en estos 20 minutos, más o menos, 30 minutos, algunas de las líneas maestras del libro de cuál es el ideal regulativo que lo recorre, cuáles son los puntos de partida de por qué la crítica a las instituciones que tenemos, la idea de democracia que está implícita en el libro, los modos, los trazos, digamos, que guían, de acuerdo con ese ideal regulativo, la interpretación constitucional o la organización judicial. Por supuesto, hay infinidad de detalles, cómo organizar la representación política, que podemos discutir, cómo organizar el judicial review, que podemos discutir, pero, digamos, aquí he dado algunos de los datos centrales, digamos, que articulan tanto las críticas que hace el libro a el tipo de instituciones que tenemos, como a las aspiraciones que propone el libro, digamos, a los ideales que el libro propone perseguir, ¿no? Entonces, me quedaría por ahora allí. Me interesó mostrar también, digamos, que mucho de lo que dice el libro, al menos esa era mi pretensión, quiere hablarle a la realidad latinoamericana actual, a países como Perú, a países como Argentina, digamos, a países como México, tratar de que sirva ese arsenal de argumentos, digamos, tanto para pensar lo que tenemos y los problemas de lo que tenemos como hacia dónde ir, ¿no? Y la idea de democracia como conversación, digamos, también lo podemos conversar, pero para mí es muy rica porque también nos separa de muchas de las soluciones fáciles que los latinoamericanos o que cualquiera, digamos, asume cuando propone una alternativa al modo excluyente que hoy tenemos, ¿no? Porque parecía que las visiones más progresistas o críticas del derecho, lo único que tienen para decir es, más participación, más Bueno, digamos, la participación también puede ser un problema si es entendida como ha sido entendida tradicionalmente en la región, digamos, en términos de consultas o referéndums que normalmente lo que hacen es venir a reemplazar, a tomar el lugar de lo que debiera estar, que es el debate democrático, la conversación entre iguales. La conversación entre iguales no es lo mismo que hacer un referéndum mañana sobre un problema. Entre otras cosas, no solamente por las dificultades expresivas que nos deja el voto, porque no nos permite matizar en nada lo importante. Por ejemplo, si tenemos que decidir, para tomar otra vez el ejemplo del aborto, no se trata de hacer una votación mañana sobre el tema para decir, bueno, así esto es una decisión realmente democrática. No, porque eso depende de cómo definimos democracia. Si definimos democracia como conversación entre iguales, ese referéndum hace que perdamos todo lo importante, que es que la posibilidad de establecer matices. O sea, lo central del debate sobre el aborto no es aborto sí o no, es todos los matices, 3 meses, 6 meses, violación, feto anencefálico, ¿qué hacemos? Hay 200 millones de causas, objeción de conciencia, entonces necesitamos poder hablar de los detalles, poder poner los matices. Entonces, no pretendemos que, no necesitamos pensar que todo el mundo va a cambiar de opinión luego una discusión, sino que vamos a poder hacer lo importante, que es poder pensar en los detalles, poder decir esto sí, pero esto no. El voto nos pone en una situación que yo llamo de extorsión electoral, digamos. Nos impide hablar de los matices, nos impide dar cuenta de todo lo que está en el medio, que puede ser lo importante. Entonces, muy habitualmente las llamadas participativas que hace el progresismo latinoamericano también son parte del problema. El problema no es solamente el elitismo que nos gobierna y que, digamos, impone dominación y que nos aliena, que nos enajena el poder, sino además también es parte del problema las alternativas supuestamente progresistas que nos invitan a decidir de un día al otro sobre temas complejísimos y nos impide en los hechos la conversación entre iguales. Bueno, me quedo aquí, gracias.
Muchas gracias, profesor Roberto Gargarella, por los alcances que nos ha dado. A continuación, damos pase a los panelistas para que puedan realizar algunos comentarios o algunas preguntas en torno a lo que se ha expuesto por usted. A continuación, doy el uso de la palabra a la profesora Betsabe Marciani. La profesora Betsabe Marciani es doctora por la Universidad de Castilla-La Mancha, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y docente ordinaria por la misma casa de estudios. Buenas noches, profesora Betsabe. Tiene usted 10 minutos aproximadamente para que pueda hacer su participación sobre lo expuesto por el profesor Roberto y el libro. Muchas gracias. Hola, buenas noches con todos, con todas. Pensé que Juan Manuel iba primero, pero bueno. Bueno, primero quiero agradecer a Constitucionalismo Crítico por la invitación y la oportunidad de compartir este espacio con probablemente uno de los mejores investigadores en filosofía política y derecho constitucional de la región y más allá. Y también por compartir con mis compañeros, compañeros a los que valoro y aprecio mucho, como Pilar Pretel y Juan Manuel Sosa. A ver, dispongo de muy pocos minutos, trato de tomarme el tiempo y sin embargo tengo muchísimas inquietudes surgidas de la lectura del texto, pero como no también de el seguimiento a lo largo de los años de la obra del profesor Gargarella. Me voy a concentrar en algunas pocas impresiones para tratar de cumplir con estos 10 minutos o menos. Y lo que quiero es hablar con honestidad académica, desde la perspectiva de quien se encuentra sin duda más cerca de una visión constitucionalista que democrática, por usar los términos que usamos hoy corrientemente, ¿no? Voy a referirme a dos aspectos y si tengo tiempo a una tercera inquietud. En el primer caso quiero partir del capítulo referido a la relación entre derechos y ciudadanía, aunque en su exposición el profesor ya ha ido adelantando varias de estas ideas, ¿no? Nuestro autor es bastante crítico de lo que, siguiendo a Giorgio Pino, podríamos llamar el constitucionalismo de los derechos. Es decir, una visión anclada en la tradición de derechos naturales indisponibles. Al contrario de lo que él señala en su libro, sería una visión benthamita, ¿no? Proveniente más bien de la tradición de Bentham, que los reconoce como productos legislativos abiertos a la deliberación política y democrática. Para ello, para hacer su crítica, Gargarella cita a Dworkin y también a Ferraioli, a quien ha aludido ahora, y sobre el cual ha vuelto en otros textos criticando el modo en que las Cortes Internacionales han recogido su tesis de la indisponibilidad de los derechos, esto que que Ferraioli llama la esfera de lo indecidible, pero también su idea de democracia sustancial, ¿no? Cargada de derechos, ¿no? Bien, yo tengo la impresión de que la reconstrucción de nuestro autor no está siendo totalmente justa con la pluralidad que encontramos en el constitucionalismo, y que, por ejemplo, se manifiesta en la gran diferencia que existe entre Dworkin y Ferraioli. Pero en realidad lo menos importante son estas precisiones y disquisiciones teóricas, no tan de detalle, porque como dice nuestro propio autor en el prefacio del libro, este es un libro en el que lo que importa es discutir ideas. Entonces voy a tratar de conectar mi objeción a esas ideas. Yo creo que el constitucionalismo de Ferraioli, a diferencia del de Dworkin, no está en contra de la disponibilidad de los derechos porque estos sean una suerte de abstracciones autoevidentes, inherentes a la naturaleza humana. Como buen positivista, Ferraioli creo que estaría o pensaría estar muy lejos de las ideas propias del justnaturalismo. Sin embargo, Gargarella podría decirnos, y bien, que por su visión liberal, ¿no? Ferraioli siendo al final un liberal, inevitablemente incurre en ciertos presupuestos de tipo justnaturalistas. La impresión que yo tengo es que en el caso de varios autores constitucionalistas que son positivistas, lo que hay es un liberalismo más cercano a lo que Judith Sklar llama un liberalismo del miedo. Al contrario de lo que ella llama el liberalismo del desarrollo personal, por ejemplo, el de John Stuart Mill, la libertad que garantiza el liberalismo del miedo es la libertad frente al abuso del poder y la intimidación de los indefensos. Por eso, el énfasis está en la necesidad de controlar el poder del Estado,
y que hoy puede extenderse también a otros poderes como los poderes salvajes de los que suele hablar Ferrayoli. Eso es lo que está también en el temor de Ferrayoli frente a cosas como la ponderación, al contrario del entusiasta defensa que de ella hacen otros autores neoconstitucionalistas o positivistas, y también su defensa de una legislación precisa que reduzca el activismo judicial. El problema con Ferrayoli es que pretende negar la conflictividad inherente a los derechos y su nivel de indeterminación, que en cambio Gargarella pone de manifiesto correctamente. Ahora, volvamos a las ideas, que es lo importante. ¿No cree usted que hay algo en el liberalismo del miedo que vuelve razonable querer proteger aquello que es el presupuesto de una vida digna y feliz, es decir, nuestros derechos? Algo que se manifiesta además en nuestra historia pasada, ya por no citar a Auschwitz, que suele ser el ejemplo repetido del origen del constitucionalismo europeo, sino también de una historia más reciente, de Trumps, Bolsonaros, pero también de otras formas de populismo político y también de activismo conservador, ¿no? Como los ejemplos de, es decir, así como ha hablado ahora de las marchas feministas y progresistas, como no también citar las marchas conservadoras a favor de la familia o pro familia, de la visión tradicional, antilaicas y de otro tipo, ¿no? Sé que eso no es lo que propone su tesis y sería una caricatura de la misma afirmar, pero ¿no hay un nivel de riesgo posible ahí? El segundo comentario va un poco en la línea de lo mismo, estoy tratando de tomarme el tiempo, 4 minutos, y es su referencia al modo en que la Corte Interamericana resolvió el caso Hellman. La verdad es que me ha parecido muy interesante, ¿no? En su opinión, y lo cito, este es un caso de limpieza y robustez democrática extraordinarias. Yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de que la Corte no identificó el valor del proceso democrático en ese caso, que lo hace muy diferente de casos como el de la ley de amnistía del régimen de Fujimori, ¿no? Y también estoy de acuerdo con usted en la necesidad de reflexionar sobre otras formas diversas en que puede expresarse el reproche estatal en ese tipo de casos. Como yo no conozco los detalles específicos del caso Hellman, no me quiero referir específicamente a él, sino más bien a la defensa que usted hace del procedimiento democrático en estos supuestos, donde al final de lo que estamos hablando es de la decisión sobre derechos. En el texto que usted tiene, que se llama Sin lugar para la soberanía popular, democracia, derecho y castigos, usted dice lo siguiente: asocio la legitimidad democrática de una norma simplemente con el grado de inclusividad y debate público que haya rodeado a la misma al momento de su dictado. Conforme con este criterio, una norma que es producto de una dictadura típicamente gozará del grado más bajo de legitimidad, debido a los niveles de exclusión social presentes en la redacción y discusión de la misma. No hay presupuestos sustantivos para esa legitimidad. No habría ningún límite, ningún indecidible, ningún coto vedado o cortafuego, por citar referencias no solo de Ferrayoli, sino también de Garzón o del propio Habermas. En ese mismo texto, usted ha reconocido los problemas reales que se pueden presentar en las formas de reflexión colectiva, nuestros sesgos, nuestros prejuicios, exclusiones, el autointerés, etc. Cómo no, también ha resaltado las virtudes epistémicas de esta reflexión colectiva y ha rechazado las críticas referidas a la utopía de su tesis, lo ha hecho también en la exposición, o del ideal regulativo del diálogo entre iguales que usted propone. Sin embargo, mi inquietud sigue siendo si en el camino de hacer realidad ese ideal, que a través de ejemplos usted muestra que no es utópico, pero sin límites sustantivos, no podríamos terminar sacrificando algunos de los bienes más necesarios para cualquier ideal de vida buena. Nuevamente, nuestros derechos. Y tengo 1 minuto que quiero aprovechar, porque no siempre se está con Gargarella, para una última referencia, y se refiere al problema de la inclusión, la libertad del individuo y las medidas paternalistas. Me gustaría saber cuál es su opinión sobre las medidas paternalistas, ¿no? Y me pareció muy interesante que usted citara esta visión de Mill, que además es un autor que a mí me gusta mucho,
de que nosotros somos finalmente los mejores para considerar el mejor juez de nuestros propios intereses. Y que suele ser el argumento usado por autores libertarios, más bien, ¿no? Para oponerse a todo tipo de medidas paternalistas. Obviamente usted no lo es, y eso yo lo sé. Pero es interesante, ¿no? Porque además ha tenido sus críticas a Garzón también en el libro, ¿no? ¿Qué piensa usted de las medidas paternalistas, ¿no? Que parten, como dice Garzón, de asumir que en algunos casos los sujetos incurren en supuestos de incompetencia básica, ya sea porque lo somos o porque en ciertas situaciones llegamos a serlos, ¿no? Esta es una duda que me gustaría que me absolva. Muchísimas gracias y nuevamente gracias a todos por esta generosísima invitación. Muchas gracias, profesora Betsabe, por las importantes precisiones y observaciones a los contenidos desarrollados por el profesor Gargarella en su libro. A continuación, si el profesor Roberto está de acuerdo, vamos a dar paso al siguiente panelista para que se puedan resolver las cuestiones planteadas al final de la participación de los tres panelistas. En ese marco, pues procedo a presentar al profesor Juan Manuel Sosa Sacio. Profesor Juan Manuel es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, máster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante y magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es egresado del máster en Derecho Global y Democracia Constitucional en la Universidad de Génova y del doctorado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú y asimismo es profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente labora como asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Buenas noches, doctor Juan Manuel Sosa, y pues le damos el uso de la palabra. Muchas gracias, Dolly. También gracias a quienes han organizado este hermoso espacio para poder conversar. No, para mí siempre es un enorme privilegio estar acompañado del profesor Gargarella, bueno, también de Betsabe y de Pilar, ¿no? Agradezco esa posibilidad de conversar. También le agradezco porque, como he comentado en otro espacio, yo he seguido bastante su obra y de hecho que venía aprendiendo en el camino un montón de él, ¿no? Por ejemplo, el tema de la justicia constitucional dialógica, ¿no? Que es un poco lo que marca ahora mi trabajo de tesis doctoral, ¿no? Diría que el trabajo en general es un trabajo espectacular, ¿no? Porque tiene varias tesis fuertes, tesis importantes que entiendo que reconozco que van a marcar un poco el camino de los cambios institucionales que se vienen a futuro, ¿no? En el Perú, como alguna vez también hemos compartido algún espacio, recuerdo, se está conversando sobre la reforma de la Constitución y seguramente es una enorme oportunidad para poder también hacer ajustes, ¿no? Hacer ajustes que democraticen un poco la institucionalidad que tenemos, ¿no? No quiero extenderme en esta parte introductoria, más bien lo que quería era formular tres cuestiones, también a modo de pregunta, ¿no? Una primera tiene que ver con, digamos, en la primera parte del texto se propone un ideal regulativo, que es el ideal de la conversación entre iguales, ¿no? A propósito de este ejemplo del Mayflower, ¿no? Donde conversan los migrantes, ¿no? Y creo de que ese ejemplo, ese ideal es el que permite luego mirar ricamente las respuestas que se pueden dar al problema de la crisis de la democracia, ¿no? Por tanto, me interesa un poco plantear algunas dudas con respecto de ese ideal. Y tengo básicamente tres dudas, ¿no? Una primera tiene que ver con el asunto de las precondiciones, ¿no? Que es un asunto que aparece en varios autores, me parece que también usted en un momento lo ha planteado, por ejemplo, en este libro de las personas en situación de desventaja, ¿no? Y que tiene además una empatía con el tema del republicanismo que también aparece en la primera parte del libro, ¿no? Cuando aparecen los migrantes conversando, aparecen en una posición en la que no se preocupan nada más que por la discusión en torno a los derechos, a la sociedad futura, ¿no? Pero en la práctica, en las sociedades en las que nos movemos, en efecto, eso no es tan así, ¿no? Y por tanto, parece de que hay algunas precondiciones que son importantes para que las personas realmente conversen en pie de igualdad, ¿no? Y esas cuestiones, un tipo de democracia procedimental, por ejemplo, les da por presupuestas, ¿no? Cuando diría de que de repente debemos generar un entramado institucional que se preocupe también por las precondiciones que hacen posible esto, ¿no? Cuando vemos los ejemplos que aparecen en el libro, en el último capítulo,
sobre la conversación son precisamente sociedades en las que las precondiciones están cubiertas. Y por tanto, seguramente en ese espacio de las precondiciones vale la pena generar algún tipo de respuesta que permita empezar en pie de igualdad con esa conversación, ¿no? Diré algo más también sobre el tema, ¿no? Que cuando menciona también estas ventajas epistémicas de la democracia deliberativa, que las tiene sin duda, esto para algunos autores como el profesor Félix Ovejero, recuerdo haberlo leído ahí, implica de que todos estemos más o menos con un conjunto, ya no de precondiciones, sino de capacidades cognitivas, más o menos cubiertas con la finalidad de que el resultado sea realmente bueno, ¿no? Entonces, por ahí hay una primera preocupación, digamos, sobre el ideal, ¿no? Una segunda tiene que ver con también un asunto que salió en este coloquio en el Instituto Yoja que tuvo usted, profesor, sobre la antropología que está detrás del ideal, ¿no? Y lo que me preocupa a mí es algo distinto que lo que salió ahí, que es el tema de los sesgos que tenemos las personas, ¿no? Diría de que cuando las personas debaten, no siempre debaten para llegar a buenos acuerdos, debaten para ganar, cogen el argumento que más satisface su punto de vista, y así por el estilo, ¿no? Por tanto, hay diferentes elementos de cómo son las personas que ya no son solamente especulativos, ¿no? Sino son reales, digamos, están estudiados por la neurobiología, están estudiados por la psicología y por tanto son más o menos objetivos, ¿no? Y diría de que ahí podrían haber algunos correctivos que permitan que las personas ingresen a la discusión tratando de eliminar estos sesgos que tienden a torcer los resultados del debate, ¿no? Y una última cuestión tiene que ver con las bases estructurales del problema, ¿no? En general diríamos de que en las sociedades contemporáneas los intereses económicos, los intereses de los poderes, en este caso los partidos políticos, por ejemplo, no permitirían de que ese debate se dé en las condiciones que se da en un barco en el que nadie interfiere, ¿no? Y por tanto, esto ya tiene que ver con la estrategia, ¿no? Parece difícil el poder pensar cómo hacemos para pasar de lo que tenemos hoy día a esa situación ideal en la que en efecto podemos implementar mecanismos para que todos podamos discutir en pie de igualdad y que haya una democracia robusta, ¿no? Esto, como digo, ya no tiene que ver exactamente con el ideal, sino tiene que ver básicamente con la manera en la que podemos incorporar eso, ¿no? Que tiene que ver además con una lectura que usted plantea en el capítulo de la erosión democrática, ¿no? Parece que la erosión fuera un descontento porque las personas están alejadas de la política o la democracia. Y diría que la erosión o el malestar tiene también una base económica que hace más difícil seguramente el poder repensar el cambio institucional, ¿no? El modelo, que tiene un presupuesto que es difícil de mover así nomás, ¿no? Esa es la cuestión que tiene que ver con el ideal de la conversación entre iguales, ¿no? Una segunda cuestión tiene que ver con algo que ha mencionado la profesora Betsabe Marchani. Yo comparto lo que ella comenta con respecto del profesor Ferraioli, ¿no? Yo me acuerdo que en alguna conversación con el profesor Gargarella, yo le comentaba de que muchos autores me parecían dogmáticos, y él me decía que ahí está la riqueza teórica que uno debe buscar, ¿no? Y en efecto, cuando he escarbado mejor en esos autores que yo rechazaba acríticamente, encuentro que en Ferraioli, que su positivismo sí permitiría reconocer de que aquello que corresponde a la esfera de lo indecidible es algo que nosotros hemos colocado como indecidible, ¿no? Por tanto, vale la pena de repente, y acá lo planteo como una duda, ¿no? Cuando huimos de la esfera de lo indecidible, únicamente estamos huyendo con respecto de los derechos como planetas. O sea, con esa afirmación de que quien va a decidir sobre derechos lo hace como presuponiendo de que hay algo fuera de la discusión que es un hecho de la realidad, ¿no? Y que tiene que encontrar. Pero sin embargo también es cierto de que no está del todo mal que libremente escojamos colocar en la Constitución asuntos que no queremos discutir. Y por tanto, de repente vale la pena, retomando lo que decía Betsabe, hay algunos autores, como el caso de Judith Sklar, pero también de Amartya Sen, cuando habla de que es fácil ponernos de acuerdo con lo injusto más que con lo justo, y en el caso de América Latina está Rodolfo Vázquez, y así por el estilo, que plantean la idea de que en efecto hay cuestiones que consensuadamente podemos rápidamente sacar del debate público, del debate político cotidiano, y ponerlas en un lugar seguro, ¿no? Entonces, mi duda en este punto sería si es que usted solamente plantea o considera de que esto es posible, pero sobre la base de lo que hemos decidido, o también sobre la base de algunas cuestiones de carácter sustantiva que permita trazar una franja, ¿no? De lo indecidible.
¿Por qué? Porque según un poco reconozco sus fuentes, profesor, hay autores como Rawls o Dworkin o Nino, que hasta hace un momento eran referentes un poco de su pensamiento, sí planteaban una línea sustantiva. Y ahora entiendo que la línea es un poco, de repente, de otro tipo, ¿no? Una línea democrática, una línea pentamiana, ¿no? De lo que podemos decir como comunidad. Y mi última pregunta tiene que ver precisamente con un asunto vinculado con esto, que es una cuestión vinculada con la filosofía política del profesor Gargarella, ¿no? Yo siempre lo he leído, lo he sentido, que es un profesor que parte de una ideología, sobre todo liberal, con algunos contenidos democráticos republicanos, ¿no? Y ahí yo siempre he sentido que ha habido como una especie de acercamiento y alejamiento con respecto al republicanismo, que tampoco me queda claro cómo queda en el libro, ¿no? O en este momento el profesor, ¿no? Yo presiento, cuando lo leo, de que ha habido un giro republicano, que se muestra, por ejemplo, en esta idea de la deliberación, en este capítulo, no me acuerdo si fue 3 o 4, también con esto que leí hace poco en Twitter de la presunción de culpabilidad, ¿no? Que no parece muy liberal y más bien parece muy republicano, ¿no? Y también mi otra duda que tiene que ver con esto de la filosofía política del profesor, tiene que ver con el asunto de el ideal de justicia, a ver, el Rawls parte de una concepción liberal que es de justicia política, por tanto se puede arribar a cualquier tipo de respuesta, ¿no? En términos sustantivos, con la base obviamente de las doctrinas comprensivas que pueden conversar, ¿no? Yo detecto en este modelo que hay un poco de eso, ¿no? La posibilidad de ponerse de acuerdo con respecto de un montón de cosas, ¿no? Mi pregunta tiene que ver un poco con lo que preguntaba la profesora Betsabe entonces, ¿no? Si es que hay un límite para eso, ¿no? Si vale todo, si en democracia se puede poner uno de acuerdo absolutamente con todo y no hay un presupuesto sustantivo que ponga un coto para esa posibilidad de decidir en democracia, ¿no? Eso es básicamente lo que quería preguntar, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Juan Manuel, por las importantes preguntas y comentarios que ha realizado. Ahora vamos a dar paso a la profesora Pilar Pretel. Ella es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, alumna del máster en Derecho Global y Democracia Constitucional por la Universidad de Génova y de la maestría en Filosofía con mención en Ética y Política por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Buenas noches, Pilar. Tienes el uso de la palabra a continuación. Buenas noches a todos, a todas. Profesor Gargarella, muy buenas noches. Es un privilegio y un honor compartir en este momento este intercambio de ideas. A mí me ha dejado muchas buenas impresiones y también algunas inquietudes que me gustaría compartir en este momento. Y para ello quisiera empezar con en la parte introductoria del libro de Ética y Derechos Humanos del profesor Carlos Santiago Nino, hace referencia a una frase trascendente, como él lo dice en sus propios términos, sobre la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, que doy lectura brevemente. Dice que los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer, y existe un decálogo de una declaración de derechos. Me parece muy importante esta frase inicial de la declaración, que data de hace más de 200 años y que todavía genera un eco profundo en las sociedades actuales, porque precisamente es esa ignorancia, ese olvido, ese menosprecio de los derechos que después de las repúblicas latinoamericanas, muchas han cumplido ya un bicentenario, por ejemplo, el Perú, hace muy poco, en realidad estos derechos, cómo generar esta participación ciudadana si, por ejemplo, en el Perú recién desde el año 79, con la Constitución, recién se reconoce el derecho a la participación, es decir, el derecho a sufragio, una persona tenga o no tenga instrucción, sea o no analfabeta. Entonces, no ha transcurrido ni 50 años para consolidar esta democracia que está en construcción. De modo que esta igualdad que refiere y remarca usted, profesor Gargarella, constantemente en su ejemplar libro, me lleva a pensar sobre a qué punto la igualdad puede alcanzarse en una sociedad todavía, digamos,
en proceso de construcción, más aún si esa igualdad también, usted mencionó el tema de la multiculturalidad o interculturalidad, y en sociedades latinoamericanas como el Perú, por ejemplo, Colombia, Bolivia, donde existen pueblos originarios, también implicaría particularmente me hubiese gustado también que exista una mayor referencia al tema de las diferencias, por ejemplo, ¿no? Que ya el tema de la diferencia, aquí me gustaría traer a colación autores de filosofía, ¿no? Por ejemplo, siempre suele mencionarse Taylor respecto a las políticas de diferencia. Sin embargo, habría también que remontarnos a autores como Hegel o Axel Honneth, porque también es el tema de cómo generar una igualdad si es que no respetamos esas diferencias, pero a su vez no reconocemos a otro ser humano como tal, como ese ser que tiene una conciencia y que aun cuando discrepemos de sus proyectos de vida, debemos de generar, más allá de una suerte de tolerancia pasiva, una participación, pero también me generaba la duda de cómo generar esa participación si es que no damos los elementos que en su momento, por ejemplo, los republicanos que usted mencionaba en su libro sobre la postura de Madison, por ejemplo, cuando él refutaba a los republicanos que debía existir una participación más activa, pero él señalaba a Madison, no, un momento, aquí estamos en otro contexto y consideraba aparentemente que esto era utópico, y usted refiere que no existía tal utopía en estricto, ¿no? Respecto a los republicanos sobre cómo impulsar las virtudes cívicas. Entonces, posturas de republicanismo en el contexto de la Revolución Francesa, pero también como ello podemos rescatar hoy en día en el siglo XXI, ¿no? Esos valores republicanos vinculados a fomentar esa participación ciudadana, pero no simplemente como usted bien refería, ¿no? Una suerte de cúmulo de individuos, votos y porcentajes y ya garantizamos la supuesta democracia, ¿no? O como inclusive Sheila Benjamin cuestiona un poquito a Habermas cuando refiere al tema de la acción comunicativa, esta deliberación, ¿no? Que no siempre vamos a llegar a consensos. Y en sociedades pues multiculturales, como ella refiere en su ejemplar sobre las reivindicaciones de la cultura, ella cuestiona también de alguna manera que en sociedades multiculturales, o nosotros podríamos decir interculturales, es importante el hecho de que cómo concertar cosmovisiones totalmente diversas, por ejemplo, o posturas altamente conservadoras, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país es una sociedad muy polarizada, entonces, ¿cómo fomentar esa igualdad si es que no hay predisposición hacia otro ser humano para escuchar, para tratar de comprender el proyecto de vida o su visión al respecto, ¿no? Entonces, esos aspectos a mí me generaban bastantes inquietudes porque particularmente sí me hubiese gustado también que se haga referencia sobre estos aspectos de las diferencias, ¿no? De ese reconocimiento hacia que no solamente basta, yo reconozco otro ser humano por su dignidad, sino también reconozco porque existe un aspecto vinculado a algunos mencionan como una suerte de empatía o como Hannah Arendt menciona una mentalidad más abierta, más expandida también, para que pueda existir realmente y se pueda fortalecer precisamente ese diálogo, que no sea algo utópico, sino que se vea algo más concreto al respecto. Y si efectivamente van a existir desacuerdos, es inevitable, y bueno, producto de esos debates que no solamente deberían estar, como bien refirió el día de hoy, y en su libro sobre publicaciones, sino en diversos espacios, ¿no? No solamente esperar que el ser humano se convierta en ciudadano o ciudadana, sino que en etapas previas, menores de edad, usted ya lo refería, ¿no? En escuelas, fomentar no un patrón de virtud, como podría decir alguien, o podría cuestionar que el Estado va a imponer patrones de virtud bajo un esquema paternalista, no, sino un abanico de posibilidades para que los futuros ciudadanos, cuando puedan ejercer su voto, no solo sea un voto también consciente, ¿no? Un voto en función a un diálogo de propuestas y también
probablemente eso va a dar pie a que se puedan formar nuevos partidos políticos. También es un tema importante, considero, porque el hecho que puedan emerger partidos políticos que no se ciñan a sus propios intereses, sino también a los intereses de las comunidades, de los diversos grupos colectivos que existen en una sociedad. De modo que este tema de que se pueda fortalecer la participación ciudadana también me parece importante, que en la igualdad que se puede aspirar, nuevamente, se reconozcan las diferencias y que también las humanidades puedan ayudarnos, ¿no? En esta suerte de democracia deliberativa que aspiramos, ¿no? Como decía también Martha Nussbaum respecto a que las humanidades pueden ayudar mucho al fortalecimiento de la democracia. No sé si estoy en tiempo. Okay. No, así no nos excedemos. Si hago un intento de contestar, les agradezco a todos. Trato de responderle a cada uno. A todos les agradezco y para mí han estado todos muy bien. Comienzo con Betsabé. Me ha parecido muy ejemplar. Te agradezco tus comentarios como una excelente actitud de discusión y de desafío. Digamos, sobre la primera cuestión, sí, yo no diría de atribuirle a Ferrajoli una idea y un naturalista, sino yo creo que el problema de él, y creo que es mi diferencia, es el modo en que piensa la democracia, ¿no? Y eso, hemos tenido este año, ha salido una publicación, de hecho, hemos tenido una conversación él y yo, digamos, a partir de este tipo de cosas, y han estado reafirmadas, digamos, algunas de estas ideas, y yo les he podido decir lo que pensaba al respecto, y hay esa definición en él, ese acercamiento a la democracia, tal vez por pensar la democracia a la luz de la práctica degradadísima que él reconoce en Italia, o que muchos de nosotros reconocemos en nuestros países, pero que la práctica, digamos, habitual de nuestras democracias sea tan degradada, no quiere decir que eso sea democracia, ¿no? Como por ejemplo, un país que se autorreivindique como liberal y lleve adelante guerras sin respeto a los derechos de ninguno, etcétera, digamos. Bueno, eso no es culpa del liberalismo, y no es que debemos llamar a eso liberalismo porque esas personas se denominan liberales a sí mismas. Entonces, yo creo que hay un gran problema con Ferrajoli en el modo en que él define la democracia. Entonces uno puede decir, por ejemplo, y me parece perfecta tu referencia al liberalismo del miedo de Shklar, pero el punto también es el miedo a la democracia, asumiendo que individuos bien preparados no van a tener problemas que son problemas de todos, que parecerían en cambio problemas atribuibles al colectivo actuando colectivamente, digamos, y no al individuo o al tribunal de 3 personas, ¿no? Entonces, yo diría, la diferencia esencial con la filosofía de Ferrajoli pasa por el modo en que él piensa la democracia, que yo entiendo es completamente injustificado. Y mi visión no implica decir de la democracia saldrán todas decisiones magníficas, implica decir que, bueno, ese sentido común de, no, digamos, es un mal sistema, pero no hay otro mejor. Y es el sistema que, digamos, no me quiero quedar en eso, sino que creo que es una defensa waldroniana la que hago, que es la reivindicación de que es un sistema que como ningún otro busca tomar en serio nuestra común igualdad, ¿no? Y ahí hay otro punto que me interesaría marcarte, Betsabé, que es, tal vez está subenfatizado o no está suficientemente presente en la descripción que hacías de mi trabajo, que en ese sentido creo que es muy dependiente de la visión de Waldron del desacuerdo, ¿no? Entonces por supuesto que todos, y eso también se aplica a cosas que decía Juan Manuel, por supuesto que todos queremos proteger ciertas cosas y que son importantes y que no queremos que sea todo vale. Claro, pero como le diría Waldron a sus rivales, a sus adversarios, usted parte de la ilusión de que cuando usted graba en piedra un derecho adentro de la Constitución,
eso que usted grabó en piedra quedó defendido. Pero la verdad es que ahí recién empieza un nuevo problema, y es cuando usted pone en la Constitución libertad de expresión, no es que, protegió la libertad de expresión. No, ahora tenemos que pensar, la pornografía es libertad de expresión, y el discurso de odio es libertad de expresión, y el discurso comercial engañoso es libertad de expresión. Entonces, tenemos desacuerdos profundos sobre eso que ponemos en la Constitución. Entonces, no es que grabando en la piedra de la Constitución un derecho, hacemos un compromiso fuerte con los derechos. No, ahí tenemos que ver qué hacemos con la interpretación cotidiana de eso que hemos puesto en la Constitución, y desafortunadamente o afortunadamente disentimos al respecto. Y en una comunidad de iguales, digamos, el disenso no merece ser resuelto por la autoridad de aquel que, digamos, está en una posición de poder. No, los desacuerdos fundamentales tienen que ser resueltos colectivamente. ¿Qué quiere decir la Constitución que habla de libertad y de igualdad cuando tenemos una ley de aborto? ¿Está en contra o a favor? Y la verdad es que la respuesta no está ahí, la respuesta la tenemos que dar colectivamente, reflexionando sobre cómo pensar en la práctica efectiva esos dos principios. Bueno, entonces, también eso va para tu punto sobre si no tiene que haber límites sustantivos para evitar sacrificar ciertas cosas. Otra vez, sí, queremos perfectamente, yo en este caso daría un paso más allá de lo que dice Waldron, y más allá, obviamente, de lo que dice Bentham, porque Bentham decía, los derechos son una tontería en zancos, los derechos son un invento. Yo diría, no, bueno, son un invento, pero está perfecto. Implican un reconocimiento de problemas sistemáticos que venimos teniendo, y ahí los ponemos para declarar, no queremos volver a repetir esas violaciones. Pero, entonces, no es que esté mal incluir derechos. Yo no comparto la visión de Bentham de repudio a los derechos, ni comparto la versión de Waldron, que por lo menos durante mucho tiempo dijo que, digamos, no tiene mayor sentido tener derechos constitucionalizados. Para mí sí, digamos, implica ese compromiso hecho público de que queremos que esto quede bien protegido, que vamos a hacer, asumimos un compromiso colectivo de proteger esto tanto como podamos. Ahora, luego desacordamos, y entonces, lamentablemente, ahí no terminó el problema, ni es que digamos, honramos debidamente nuestro compromiso con los derechos, incluyéndolos en la Constitución. No, ahí aparece otro tipo de problemas que tenemos que pasar a resolver. Y si me queda tiempo, alguna cosita más. Lo del paternalismo y perfeccionismo. Claro, ahí yo distinguiría entre paternalismo y perfeccionismo, porque, digamos, lo que yo repudiaría, y que creo que es lo que John Stuart Mill repudia, es lo que Nino llamaba perfeccionismo. Esto es, que el Estado asuma una concepción del bien y quiere imponer esa concepción del bien a todos los individuos. Entonces, rechazamos, y yo rechazo con Mill, esa idea perfeccionista que implica en materia de moral privada, por ejemplo, que el Estado me diga, no, tu religión no es la verdadera, o tú no puedes leer este libro. Rechazamos eso, a lo que yo llamaría perfeccionismo. Ahora, esto es compatible, o sea, un liberalismo genuino, igualitario, es compatible con paternalismo, que es otra cosa. Paternalismo son medidas que parten de la asunción de que cada uno es el mejor juez de sus propios intereses, y luego, por distintas razones, por ejemplo, debilidad de voluntad, etc., el Estado ayuda a que uno pueda decidir de acuerdo a como quiere. El buen ejemplo al respecto es en el paquete de cigarrillos que dice el tabaco es perjudicial para la salud. Es una medida paternalista. El perfeccionismo es decirle a alguien, su religión no es la correcta, haga esta o no honre la suya. El paternalismo es otra cosa. El paternalismo es decirle, si usted, por ejemplo, no se cuida, puede tener SIDA. Si usted sigue fumando así, puede tener cáncer. Esas son medidas paternalistas típicas, que es no reemplazar la voluntad de la persona, sino ayudar a que esa persona sea la última que decide, y decida de modo más informado. Pero bueno, realmente te agradezco muchísimo los comentarios de Betsabe, que han sido excelentes y además puestos de la mejor manera. Juan Manuel también, digamos, todas las preguntas son importantes. No voy a tener tiempo, porque yo ya estoy excedido el tiempo que me había fijado, pero digo algunas cosas.
Uno es las precondiciones. Al respecto diría algo en respuesta a una cuestión que señalaste en ese punto. Los ejemplos que yo pongo al final no son esencialmente ejemplos de Islandia o Irlanda o Canadá, que también están, digamos, que son ejemplos, yo siempre lo veo, digamos, fáciles de descartar, porque, bueno, Islandia no existe, es un país que hay 10 personas, todos tienen el mismo apellido. Bueno, primero que no es así, ¿no? Porque son también países diversos. Canadá no es Islandia, e Islandia mismo es muy diverso, etc. Pero con independencia de eso, mis ejemplos incluyen también Chile y la reforma constitucional actual, o los debates en Argentina, que es un país desastroso institucionalmente, y el aborto. Con lo que quiero decir, una pequeño paréntesis, una pequeña salvedad, no son ejemplos limitados a situaciones en donde ya hay igualdad, ¿no? Digamos, yo creo que la desigualdad, lamentablemente, es un presupuesto y tenemos que luchar contra eso. Eso quiere decir que, y eso también responde en parte a algo que decía Pilar, digamos, cómo alcanzar una sociedad igualitaria en este marco. Bueno, tal vez no hay solución, digamos. Yo creo que, y a eso apunta el libro, digamos, a señalar lo siguiente, digamos, yo creo que muchos de los problemas que tenemos, que nos han impedido alcanzar sociedades más igualitarias, más justas, etcétera, se deben también a un error de diagnóstico. Por ejemplo, cuando yo miro atrás, y es de las cosas que me llevaron a escribir mis libros sobre el constitucionalismo latinoamericano, yo miro atrás el siglo XX y me enoja mucho, o desacuerdo mucho con lo que hicieron mis colegas constitucionalistas en las distintas convenciones constituyentes, porque pienso que perdieron una gran oportunidad de hacer cosas interesantes cuando aún tenían el poder de hacerlas. En parte, yo creo, en parte porque los obligaba el poder establecido, sin duda, pero también yo creo que muchas veces es porque no tenían las herramientas teóricas y no habían hecho el diagnóstico adecuado. Entonces, en parte el libro lo que quiere hacer es ayudar a ese diagnóstico. Entonces, tal vez no tenemos la posibilidad de construir desde la desigualdad una sociedad más igualitaria, pero tal vez podemos hacer algo para mejorar esta situación y al menos, digamos, si precisamos el diagnóstico, al menos sabemos hacia dónde ir y por qué criticamos lo que criticamos, ¿no? Y yo creo que eso ha fallado mucho y esa es una contribución modesta pero importante que el libro quiere hacer, ¿no? Ayudar a el mejor diagnóstico. Entonces, eso diría en parte sobre, digamos, algo en parte está respondido a Juan Manuel, pero la idea de, en la Constitución ponemos lo que no queremos discutir. No, yo diría algo distinto. En la Constitución ponemos no lo que no queremos discutir, sino lo que queremos proteger más. Queremos hacer una declaración pública de que queremos proteger esto, pero no quiere decir que no lo queremos discutir. Si es necesario discutirlo, lo vamos a discutir. Entonces, es muy distinto decir, lo ponemos ahí para no discutirlo nunca más. No, ponemos libertad de expresión ahí para decir, además lo tuyo no es descriptivo de lo que ocurre en la realidad. Cuando ponemos libertad de expresión ahí, en la Constitución, no es para decir no se habla más de libertad de expresión, no, sino este es un valor que queremos proteger siempre. Ahora tenemos publicidad engañosa, ¿qué hacemos? Ahora tenemos difamación al funcionario público, ¿qué hacemos? Entonces, es muy distinto ese criterio, y por eso te agradezco también el comentario. Tus comentarios también son súper interesantes, pero disiento en esa presentación. Sobre la filosofía política, ahí sí disiento más. Digamos, yo nunca me asumí como tú me describes, o sea, de mis primeros libros fue Razones para el Socialismo, con Félix Ovejero, que tú citabas, digamos. Mi visión tiene más que ver con una visión, si se quiere, digamos, una filosofía política más cercana al socialismo republicano, digamos, de Sandel, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo sí que hay un componente importante de liberalismo que tiene que ver con la tradición liberal igualitaria de Dworkin y Rawls, y que viene de Mill, que es esa preocupación muy central por la protección de la moral privada. Y ahí, en todos mis últimos libros, en este también, yo insisto en algo en donde se advierte qué tipo de filosofía defiendo, que es liberal en lo que tiene que ver con la moral privada y democrática, digamos, radical, yo diría, en lo que hace a la organización colectiva. Entonces,
en materia de eso que yo hago siempre, la reivindicación de autonomía individual, autogobierno colectivo, apunta a eso, ¿no? Bueno, una última cosa sobre el tema, presunción de culpabilidad, digamos. En todo caso, lo debo presentar de otro modo porque ha sido mal entendido. Por supuesto que reivindico y reivindicaré siempre el principio de inocencia. Lo que digo es que el derecho penal en nuestros países está hecho para proteger a los poderosos. Y yo creo que en relación con los poderosos hay que cambiar el tipo de presunciones que utilizamos, por ejemplo, a través de figuras como las que se ha utilizado en muchos países nuestros, como la del enriquecimiento ilícito. Eso no quiere decir condenar al poderoso porque es poderoso. No, todas las garantías van a estar respetadas, pero empezar a cambiar las presunciones respecto de típicamente funcionarios públicos enriquecidos en el poder. Me quedo ahí porque si no se me va el tiempo y no tengo más. Y Pilar, también te agradezco mucho. Hay en la mayoría de tus preguntas una preocupación que recorre, alguna he tratado de responder ya, pero una preocupación sobre cómo generar participación. No, una cosa que diría es esta, y algo al respecto señalo en el libro. Tener una posición de respeto de la moral privada quiere decir, por ejemplo, si tú no quieres participar, no participas. Pero otra cosa es la falsa neutralidad o la equivocada neutralidad de, digamos, el Estado no tiene que hacer nada. No, el Estado le importa el compromiso cívico y por supuesto que no le va a lavar el cerebro a nadie, pero puede hacer muchas cosas, por ejemplo, en términos de incentivos institucionales para que la gente intervenga en política. Entonces, yo digamos, lo que diría es, el Estado no le tiene que lavar el cerebro a nadie, no tiene que meterse en la vida privada de nadie, pero sí puede hacer un montón de cosas, una tontería, pero digamos, para decir algo fácil, que haya voto obligatorio, no te obliga a votar por alguien, pero es un incentivo institucional importante para que vayas a votar y participes en ese sentido. Yo creo que debe haber creación de foros públicos, que tiene que haber, digamos, una intervención activa del Estado para ayudar a que nos volvamos a encontrar en ámbitos públicos, para ayudar a promover el debate colectivo, para ayudar a que escuchemos voces diversas, y todos esos son modos de incentivar la conversación pública. Bueno, se me ha ido el tiempo, digamos, más de lo que podía, pero les agradezco infinitamente y los felicito sinceramente por los excelentes comentarios que he recibido. Así que bueno, los saludo y los tengo que dejar aquí. Disculpas. Millones de gracias. Realmente les digo, han sido muy buenos los comentarios. No es un Gracias, profesor Roberto. Gracias. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Bueno, muchas gracias a todos los participantes. A nombre de Constitucionalismo Crítico, esperamos que esta breve conversación con el profesor Roberto Gargarella haya sido bastante productiva para absolutamente todos. Muchas gracias, profesora Betsabe, profesor Juan Manuel y profesora Pilar por sus acertados comentarios. Muchas gracias a todos. Gracias, excelente. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Luego, nos vemos. Chao, Dolly. Chao, Juanma. Benito Chao, Betsy. también. Chao, Pilar. Chao, nos Ahí la vemos. Benito. Chao, Ya, Pilar. Hasta Adiós. luego, Gracias. doctora Betsabe, nos vemos. Adiós. Un abrazo, Nos vemos. cuídense. Ay, Adiós, chao, chao. adiós.